Hace unas semanitas, quizás antes de lo que fue la famosa Semana Mayor, les compartía que para fin de mes se daban unas noticias a nivel del mundo interesantes. Sabe que lo único que pretendemos es tratar de identificar los detalles de Dios para con su iglesia. Y yo había mencionado que China estaba a punto de cambiar lo que era el sistema de mercadeo de las divisas en el mundo, utilizando el oro que tiene ahora mismo en su poder. Oiga, y no sé si entonces usted de vez en cuando escucha las noticias, que se lo aconsejo, quizás hasta noticias de fuera de Puerto Rico mucho mejor, porque Estados Unidos, que pudo quizás ahora proyectar una reunión para fin de mayo con Corea del Norte, que todo el mundo hablaba de una guerra inminente, pues ya están tranquilos. ¿Con quién ahora está el problema? Con China, ya que se pusieron a poner arbitrios, o sea, el uno al otro, aranceles al mercado que ellos mismos están, se venden el uno al otro. Y la cosa no pinta bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mucho dinero. A la que se sigan cobrando estos arbitrios, estos aranceles, el mercado va a empezar a ver la escasez, los precios van a seguir aumentando y no va a haber necesidad de un huracán o cualquier otra cosa, amado. Esto se sigue amoldando a lo que está por acontecer, y es que la iglesia ya no va a tener espacio en este mundo. Entonces usted va a comenzar a ver los gobiernos, cada cual a tirar para su lado. Por eso es interesante que o me preocupa ver a un cristiano tirándole a este señor en Estados Unidos, porque no se trata de que me caiga bien, no se trata de que me guste su política, que me guste su estilo. Se trata que ahora mismo es el hombre que le está hablando a la iglesia con sus acciones. ¿Ve? Ese freno que le ha dado a la inmigración, no se trata de maltratar al mexicano o maltratar cualquier otra nación que quiera ayuda. Es que Dios está tratando de, por un tiempo más, detener el arraigo musulmán que está fluyendo, que está a punto de conquistar. En 7 años, las personas expertas alegan que el mundo estará lleno. En todos los países habrá presencia musulmana y habrá quizás ya líderes gobernando otras naciones, como es Europa y Canadá. Canadá se lució hace unas semanas recibiendo 10,000. Y uno dice, ay, qué bueno, qué humanitarios. No, eso no es el planteamiento que se está trayendo para la iglesia. No se trata de ser o no ser humanitario. Se trata de conocer el reloj de Dios. Y la iglesia tiene que entenderlo. Dios sigue hablándonos a través de las decisiones que se están tomando en el mundo, que aunque no las entendamos y no nos gusten, nos dicen que Jesucristo está a las puertas. Y usted lo tiene que siempre tener pendiente. Así que no trate de volverse afín con un político. Eso nos pasa en Puerto Rico. Y mire que le comento esto y termino, porque hace poco leía, o estaba escuchando noticias de Europa en los canales cristianos. La BBC tiene bastantes momentos, media hora, que le dan cápsulas de media hora. Y estaba viendo la misma situación que hay en Puerto Rico. En Francia hay una huelga de los trenes. Ellos le están haciendo lo que en Puerto Rico pretendieron hacer hace unas semanas atrás, quitarle los días de vacaciones. ¿Sabe cuánto tienen? 50 días de vacaciones. Se los quieren reducir a 1/3. Se fueron a la huelga, sencillamente. ¿Usted sabe lo que son 50 días? Es un montón. ¿Verdad que sí? Pues Francia está en la misma situación de Puerto Rico. No hay dinero en el mundo. Pensamos que los malos gobiernos son ahora. Los malos gobiernos han sido de siempre. ¿Por qué? Porque en medio de la bonanza no guardaron. Ya no hay, los tiempos de los José no aparecen, no existen. José fue un ejemplo de lo que es un rey gobernando en sabiduría. No era faraón mismo, pero vino a ser el segundo en mando. ¿Y qué hizo? Guardó para la escasez. ¿Qué hicieron los gobiernos? Aumentaron a lo loco los salarios, dieron beneficio a los salarios pensando que no se acabaría la bonanza. Se acabó la bonanza, ahora todo el mundo está pidiendo para atrás. Y tenemos el conflicto que tenemos. Pues Francia está con la situación de que los trenes se paralizan al punto de un tren diario. La gente en la calle la entrevistan y ven que dicen, con un solo tren no funcionamos porque en lo que yo llego, ya el tren está lleno y se va.
y la gente no está pudiendo llegar a trabajar y hay una bastante crisis. Para completarla, pues ¿quiénes se asociaron? Air France, la línea aérea también se tiró a la calle. Ahora mismo Francia está viviendo una crisis. ¿Cuál es lo triste en esto? Que el insularismo en Puerto Rico, el tercer poder de nuestro país, es peor que los políticos mismos. El periodismo puertorriqueño. Buscando rating no nos dejan saber que el mundo está en crisis y pensamos que es Puerto Rico el que está en crisis. Es el mundo entero que está dejándonos saber que Jesucristo está a las puertas. Busque noticias, empápese. Eso creo que le va a causar a usted imagínese, oyendo noticias, pastor, relax. Sí, te vas a poner relax porque vas a saber que lo que ocurre aquí está ocurriendo en todo el planeta. Y eso es importante saberlo, para que así no te enojes con rojos, verdes, azules y colorados, amarillos y violetas. Y pues los ponemos a todos en un osterizer a ver qué sale. Perdón, nota el calce. Aleluya. Yo quiero que usted vaya hoy conmigo, si se pone sobre sus pies luego de esa noticia, el calce. Vaya al libro de Samuel, al capítulo 10, y permítame continuar un mensaje. La semana pasada salimos de esa recordar la Semana Mayor, y el domingo estuvimos predicando sobre cómo procuramos que esa resurrección se manifieste en mi vida. ¿Qué resurrección tú has creído? ¿Verdad? ¿Cuál es la resurrección que tú has recibido? Si la histórica, si lo que pueda ser la informativa o la genuina. Para que sea la genuina, esa palabra tiene que arder en ti. Ya no va a arder en Jesús porque Jesús físicamente no está. Pero habitando en nosotros, ahora el que arde es nuestro corazón. Por esa presencia de Dios en nuestra vida. Y yo quiero seguir hablando sobre ese detalle. El fuego, corazón. Yo quiero seguir hablando sobre eso. Para que usted hoy pueda ser ministrado y aprenda un poquito más. En el capítulo 10 de Primera de Samuel, el versículo 1, después voy a saltar. Quiero identificar el momento en que estamos, hablando, ¿verdad?, bíblicamente. Y dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Repito, Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Quiero repetir la pregunta. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? A esa pregunta está hecha en el diálogo con Saúl, para que usted se ubique. Luego de esto usted va a seguir leyendo, no lo voy a hacer yo, y usted se va a encontrar con que el profeta le habla de parte del Señor sobre lo que habían salido a buscar, sobre la preocupación de su padre. Pero en el versículo 6, quiero que sigas leyendo conmigo, dice entonces Samuel hablando, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Amén. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron aquel día. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. La historia continuó y el versículo 22, por favor, un poquito más adelante, vaya conmigo que sería la porción final que voy a leer. Dice, preguntaron otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Leo el final.
he aquí que Él está escondido entre el bagaje. Padre, te doy gracias. Tu palabra es viva, eficaz y no retorna atrás vacía. Tu palabra hace aquello para lo cual tú la envías, Señor. Queremos, Padre, conocerla. Queremos que arda en nosotros. Queremos, Señor, tener esa experiencia. Y por eso nos sentamos a la mesa, no pretendiendo saber nada, ni decirte cuál es la necesidad. Tú la suplirás conforme tus riquezas en gloria. Saldremos diferentes. A ti será el honor, la alabanza, la gloria y el poder. En el nombre de Jesús. Puede sentarse, amado. Hace unos días hasta atrás, como parte de esa semana, te preguntaba dónde tú te escondes. Y refiriéndome a la experiencia de Adán y de Eva escondidos detrás del arbusto, una vez conocieron que estaban desnudos. Al hombre, al ser humano, conocer que estaba desnudo, trató de coser con algunas hojas, unas batas o unos delantales, y se escondieron ante la presencia, ante la voz del Señor, al escuchar su voz, al saber que Él estaba por ahí. En este momento quiero ubicarlo, porque al final leí algo muy similar, pero antes de llegar a eso similar que escuché, déjeme ver qué estamos ministrando. Saúl acaba de ser escogido por instrucción divina por Samuel para rey. Israel quería un rey. Ya no querían que lo gobernara un juez o algún vaso del Señor. Ellos querían un rey. Y en obediencia Samuel, a regañadientes porque no quería, les ubica el rey. Dios le dice: mañana irá al aposento contigo tal persona, lo verás así. Y lo describió. Efectivamente, un día antes Saúl llega con su criado, Samuel lo identifica, comen en el aposento, celebran las fiestas que van a celebrar el momento, y al otro día en la mañana Samuel unge a su siervo, al siervo Saúl, de parte del Señor. No voy a entrar en polémica si lo unge con la redoma o con el cuerno, tranquilo. Bajo esa unción hay unas instrucciones y le dice: te va a pasar o te va a acontecer esto, te va a acontecer esto y te va a acontecer lo otro. Son 3 situaciones que le iban a acontecer a este hombre que le dejarían saber que Dios estaba en su noticia. Pero le dice: no sin antes ser mudado en otro hombre. Y aquí es que viene lo interesante de esto. Muchos de nosotros hoy en día, al igual que a Saúl, se nos ha ungido. La Biblia dice que somos llamados real sacerdocio de parte del Señor. A la que usted acepta a Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo entra a morar en usted. Usted pasa de muerte a vida. Usted es reconocido de parte del Señor como el Hijo. Y usted pasa a ser realeza. Así que yo no estoy muy lejos en este pensamiento. Saúl fue ungido como príncipe. Y Saúl tenía que vivir unas experiencias. ¿Por qué? Porque todavía estamos bajo la ley y era Dios el que escogía y llevaba a la persona donde la quería. Sin embargo, hoy en día, Jesús, en el momento en que nos revela de Juan el Bautista, ¿qué dice? Dice la Escritura, el mismo Jesús hablando, dice: el cielo sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Estaba dejando saber que el tiempo de los profetas y la ley se acababa y que venía en camino un nuevo tiempo de la gracia, ¿verdad? Como ya usted y yo la conocemos. ¿Qué significa eso? Que ya Dios no era el que se iba a imponer con respecto al llamado. O sea, Saúl, en aquella ocasión, Dios le dice: van a pasar estas cosas, pero te tengo que mudar el corazón. Hoy en día, Dios nos hace el llamado y espera que usted y yo imitemos lo aprendido en la Escritura, pero que ya no va a ser, ¿por qué? Porque te tuerzan el brazo.
Ya Dios no tuerce brazos. Dios te dice, te llamo al ministerio. Y Dios espera que yo me conduzca de la manera que se condujo esta experiencia, que se llevó a cabo esta experiencia. ¿Qué Dios espera? Que de mí salga el deseo de que sea mudado mi corazón. ¿Qué es lo que voy a aprender de la experiencia? De la experiencia que yo acabo de leer, voy a aprender que si yo no le digo a Dios que me mude el corazón, lo demás no se va a poder cumplir. Y voy a comenzar a vivir una vida de falsas expectativas. Voy a querer profetizar, pero dése cuenta que él no profetizó hasta que no fue mudado. ¿Está entendiendo lo que quiero decirle? Interesante es que historias como estas, no me pregunte por qué Dios escoge estas, deje que él le hable en el camino. Pero si va conmigo un momento al profeta Ezequiel, se encuentra un detalle que ya no se inmiscuye, porque el profeta Ezequiel es el vaso que Dios usa para revelarnos lo que ha de acontecer una vez Jesús se manifestara. Vuelvo y repito, Jesús dice, mientras usted busque a Ezequiel, Jesús no es el que da patas mucho, no es el que habla mucha lengua. ¿Quién es el atrevido? El atrevido es el que se come ese rollo y lo comienza a poner por práctica, aunque escucha a otros decir, ya eso está obsoleto. Hoy en día usted escucha a mucha gente diciendo que el Antiguo Testamento está obsoleto. Sin embargo, el Espíritu a mí me ha enseñado que en el Antiguo Testamento yo aprendo a cómo conducirme. Porque Dios sigue siendo santo desde el principio hasta que se le entreguen todas las cosas y más allá. Entonces, si yo veo que aquí yo puedo aprender algo, ¿qué puedo aprender? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con el mensaje de la semana pasada? Tiene que ver mucho. Porque si usted entendió el mensaje de la semana pasada, el domingo, donde yo te digo que tu corazón tiene que arder para que tú seas partícipe de la resurrección, hoy te vengo a decir cómo es que tú puedes conseguir que arda. ¿Ve? Hoy te voy a completar quizás el mensaje. Tú le dijiste al Señor el domingo, yo quiero que mi corazón arda, yo quiero, como dijo el pastor, que arda, que arda. Y el Señor hoy te va a contestar y te va a decir, bueno, para que tu corazón arda tiene que ocurrir esto. Lo primero que tiene que ocurrir es que tu corazón sea mudado. El corazón con el que nosotros venimos al Señor, a Dios no le sirve. Así sea un corazón lleno de bonitas emociones, de bonitos sentimientos. Así sea un corazón amable, no le sirve. Pablo no los establece si es que alguien pelea conmigo, diciéndonos que de modo que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque lo viejo a Dios no le ocupa. Ya no le ocupa, ya no le presta atención. En Ezequiel, usted escucha la palabra en el capítulo 11, como mencioné, el versículo 19, perdón. El profeta Ezequiel, y si usted no lo tiene pintado, creo que debería de ser una de las veces que usted pinte, subraye, como me paso diciéndole, ponga fechas, ponga notas, aprenda a tener su libretita al lado de post-note o algo, ¿verdad? Para que usted tenga cómo saber o recordar cómo Dios le ministró. Dice el versículo 19, y les daré un corazón y un espíritu, ¿qué? Nuevo. Lo que vivió Saúl. Lo que vivió Saúl. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y tú dirás, ¿tendré dos corazones? No. Continúa diciendo el profeta, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Y si usted siguiera leyendo y lo tiene por asignación, usted va a ver que luego que Dios dice esto, hablando en profecía, viene y dice que andarán en mis estatutos. O sea, que usted ha pretendido, quizás alguien aquí, o hemos pretendido servir a Dios sin experimentar la transformación que tiene que experimentarse, el cambio del corazón.
Por eso es que por meses decimos, yo no voy a hacer esto. Y de repente te caes. Y de repente vuelves y te caes. Vuelves y te levantas y vuelves y te caes. De repente no logras entender el mensaje. No logras adentrarte a la visión. ¿Por qué? Porque necesitas mudar tu corazón. Y eso, amado, no es que lo hice una vez y basta. Yo les voy a testificar en esta mañana sobre eso. Ahora, ¿dónde más lo dice, pastor? Porque en la teología, que si tienen que haber dos planteamientos para que pueda usted enseñarla, perfecto, no hay problema. El mismo profeta, capítulo 36, para que haga señalamiento con uno con el otro, ¿no? Haga referencia. Capítulo 36 del profeta. Versículo 25, un poquito antes para que se lo guste, para que se lo deleite. Es más, si me permite, solo por notarlo, cuando usted mirara o estudiara el versículo 24, habla de la profecía de recoger a Israel, que estamos viviéndola hoy en día. Dios está recogiendo a Israel. Y en el versículo 25, que es donde quiero que usted lea conmigo, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué pasa cuando uno llega a la casa de alguien en tiempo histórico, culturalmente hablando Israel? Lo primero que le daban era agua para que se limpiara, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Pues usted lo ha estudiado y eso usted lo sabe. Usted llega a una casa y le dan agua para que usted se limpie. Pues mira que el Señor está diciendo a Israel: los voy a recoger de entre todas las naciones y voy a esparcir agua sobre ustedes para que sean limpiados de toda su inmundicia y de todos sus ídolos. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Israel se sentiría cómodo. Sin embargo, el versículo 26 le hace la encerrona a Israel. ¿Por qué? Porque dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Tengo que ser responsable en decirle que es una palabra profética para Israel, pero siempre recordando que llega el planteamiento, Jesús establece que ya no se trata de Israel, sino se trata de la humanidad. Y nosotros venimos a ser injertados como el Israel espiritual. O sea, esto nos aplica a nosotros. Soy responsable, le digo el tiempo al que se refiere, tiempos finales, tiempos que vemos hoy, pero espiritualmente se refiere a nosotros. Cuando tú vienes a Jesucristo, tú eres lavado, tú eres limpiado con el agua que se derramó allí en el Calvario y la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. El pecado es quitado de nosotros. Entonces usted y yo tenemos que procurar el que se nos mude el corazón. Muchas veces venimos al evangelio y seguimos. Y por eso usted ve que hay cristianos que viven en un evangelio bonito, pero a la hora de Dios desnudarles, lo que se ve es un corazón lleno de emociones. Entonces seguimos con la misma dinámica de dimes y diretes que estábamos afuera, las trasladamos al culto, porque al servicio, a la iglesia, a la comunión de la nueva familia, ¿ve? Al núcleo que nos toca vivir. ¿Por qué? Porque no entendemos eso. Volviendo a Saúl, entonces, ¿qué estamos viendo en Saúl? Que Dios, para llamarlo al ministerio del rey, si él es el rey, el primer rey de Israel, Dios le dice: te tengo que mudar el corazón. Y lo muda. Para que sepas que lo mudé, entonces vas a experimentar lo que yo decía el domingo pasado: un fuego en tu interior. ¿Por qué? Porque comenzó a profetizar la palabra. En la antigüedad, profetizar la palabra no es el mismo significado de hoy en día. Así que no estoy hablando que se levantó a profetizarle a la gente las cosas, no. En la antigüedad, profetizar la palabra es enseñar la palabra. Antes se enseñaba por medio de palabra, ¿no? De hablar, no era escrita como tal, y se enseñaba de esa manera. Por eso habían compañías de profetas que se dedicaban a conocer de sus maestros la palabra para seguir diciéndola. Pues de repente sobre Saúl vino la revelación de la palabra y comenzó a profetizarla, a hablarla, a declararla, a decirla. Provocó un fuego en su interior, como debería de ocurrir hoy en día. Porque nosotros tenemos quien en nuestro interior, el Espíritu Santo de Dios, que nos revela todas las cosas.
Pero ¿qué hace Saúl con eso? Le acaban de decir que va a ser príncipe. Le acaban de mostrar que sí, que las mulas de su padre aparecieron. Que su papá está preocupado. Y le dijeron, vas a encontrar una persona en la esquina que te va a compartir unos panes. Porque ahora todo va a ser tuyo. Y vas a ver unos profetas y vas a profetizar con ellos. Se cumplió. Y le dijo más, le dijo, mañana yo voy a estar en tal sitio, quiero que estés allí. Porque será el día donde Dios te honre. ¿Pero qué hizo? ¿Qué dice la escritura que hizo Saúl? Que mientras echaban suertes en aquel lugar para escoger, aun cuando Samuel sabía quién era, y la suerte cayó sobre la familia de Cis, y llamaban a Saúl por si había llegado al sitio, él estaba escondido. ¿Me estará entendiendo un poquito a dónde quiero llegar hoy? Es interesante que aún bajo el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida, nuestra tendencia incline ¿a qué? Al menospreciarnos, al escondernos. En este caso. No. Ponga otro. No, yo no. A veces confundimos la humildad o la sencillez o lo que pueda ser nuestra relación con Dios con ideas conceptuales erradas. ¿Por qué? Porque cuando Saúl oye que Samuel lo llama a él como príncipe y le dice, ¿quién si yo soy de la tribu más pequeña, soy de la familia más pequeña, soy de los más insignificantes? Oiga, amado, significa algo nada más. Significa que aunque Dios lo haya mudado el corazón, a veces tenemos que provocar que Dios nos mude de nuevo. Porque se quedan ideas cerradas en nuestro interior que nos perjudican. Oiga, amado, mencioné lo de Adán porque estando en pecado, ¿qué hizo Adán y Eva? Se escondieron tras un arbusto. ¿Qué está haciendo Saúl en el momento en que Dios lo quiere honrar? Se está escondiendo tras el bagaje. La pregunta es, ¿dónde tú te escondes? ¿Dónde tú te escondes ante lo que Dios te está planteando y te está sirviendo? Ya, porque no debería de ser. No debería de ser. Saúl debería estar, ¿qué? Quizás de una manera más sencilla, pues mire, por lo menos al lado de mi familia, al lado de mi padre. Quizás no, yo quiero ser humilde, pues bajo mi cabeza y no estoy celebrando. Pero ¿por qué me tengo que esconder? ¿Por qué me tengo que esconder ante la obra que Dios ha hecho en mi vida? ¿Por qué nosotros nos tenemos que esconder y siempre estamos diciendo el otro y no yo? ¿Por qué yo? Y siempre estamos en un argumento restándole a la obra que Dios hace en nosotros cuando deberíamos celebrar porque somos de los valientes. Somos de los que arrebatan. Somos de los que arrebatamos el reino. Ahora, quizás usted dice, pastor, no estoy comprendiendo, permítame más espacio. ¿Qué es mudar el corazón? Para que entonces comprenda por qué yo tengo que llegar al final de Saúl y decir, Saúl, ¿por qué te tuviste que esconder? Yo le voy a contestar. Y quizás usted logre identificarse con él, o gloria a Dios, identificarse en otra cosa. Vamos. ¿Dónde en la Biblia me hablan de cambiar el corazón? No mucho lugar, a menos que usted no entienda. Sin embargo, yo encontré una historia que me habla de mudar el corazón, de cambiar, de ver el corazón, de escudriñar el corazón. Y Jesucristo la plantea en 3 de los evangelios. Aparentemente es importante. Y es la ya conocida parábola del sembrador. Yo quiero que usted me acompañe. Hay 3 al capítulo 8 de Lucas y la vea conmigo. Y me permita
enseñarle la palabra del Señor. Vuelvo sobre el tintero. Sencillamente lo menciono. Saúl es escogido de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña. Es ungido como príncipe. Dios dice que van a acontecer unos eventos proféticos, pero para que ellos acontezcan tienen que ser mudados en otro hombre, en otro corazón. Gloria a Dios por eso, porque ocurre esa transformación y de repente vemos al hombre escogido por Dios profetizando con un grupo o una compañía de profetas. Dios me está diciendo que algo tiene que ocurrir en mí, en esa transformación a la que yo estoy expuesto cuando vengo a Jesucristo. Jesús dijo, el cielo es de valiente, el cielo sufre violencia, solo los valientes lo arrebatan. Que ser valiente a atreverse a cambiar el estilo, a cambiar la forma de servir. Ya no depender que otra persona me diga, ya no depender de que un manual me diga, sino en una experiencia genuina, conozco a un Dios que me va a enseñar todas las cosas. Gloria a Dios por eso también. ¿Qué pasó? Que Dios me dice que me tiene que cambiar el corazón. Proféticamente Ezequiel lo declara. En el futuro vendrá el día que Israel se ha reunido, Dios limpiará y mudará el corazón del hombre. Quitará el corazón de piedra y pondrá uno de carne y lo llenará de su espíritu. Amén por eso. Ahora, yo le estoy invitando a que usted busque la parábola del sembrador. La parábola del sembrador tiene vertientes, como todo en la palabra. Tiene varias vertientes. Lucas 8, que está en el versículo 4 en adelante, está Mateo 13 y Marcos 4, por si usted quiere hacer referencia. Esta parábola, cuando empecé a estudiarla esta semana, no sé si fue miércoles, que Dios me ubica en ella, ya no la estoy viendo como algo sencillo de que cayó aquí, cayó allá y si hace esto, hace aquello y uno la pasa como que en 1, 2, 3. Yo dije, no, yo no voy a pasar esta parábola en 1, 2, 3 porque aquí el fuego está ardiendo. Mi corazón arde, aquí Dios me quiere enseñar algo. Lo primero que empecé a fijarme, a darme cuenta que esta parábola habla de la palabra. Y usted dirá, pastor, eso lo sabemos. Perfecto. ¿Qué de la palabra? Sobre escuchar la palabra. Si yo te estoy diciendo que tiene que ver con la palabra, como hasta ahora hemos aprendido, pues usted dice, pues le toca a Dios. Pero cuando yo empiezo a decirte, tiene que ver sobre escuchar la palabra, ya te inmiscuye a ti en la situación. Así que yo voy a hablar a nuestro espíritu. Yo no voy a hablar ahora de lo que le compete a Dios. En adición, no solo se trata de escuchar la palabra, sino que se trata de entender la palabra. Ahora más nos compromete a nosotros, o más nos inmiscuye. Primera idea que quiero darte para encaminarnos. La palabra de Dios siempre será efectiva. La puede decir un vaso ungido, la puede decir una piedra, y la palabra de Dios nunca encontrará estorbo para llegar. La palabra de Dios siempre será efectiva. ¿Dónde está entonces la situación que amerita nuestra atención hoy? ¿Hacia dónde fijo mi atención? Hacia el terreno. Hacia el terreno. La palabra siempre será efectiva, pero el resultado dependerá del terreno. Entonces usted, a simple vista, nosotros salimos de un servicio y va alguien y te dice, ¿cómo estuvo el culto? Y esa persona te dice, estuvo poderoso y se inclinó hacia A.
y tú dices, pues yo estoy bien mal porque a mí yo lo que escuché fue B, yo no escuché A. Y cuando usted sale del culto, cada uno de nosotros tiene una experiencia única que a veces no concuerda y nos preguntamos en qué lugar nosotros realmente estábamos. Porque, pues, viniste con tus luchas y tus cargas y tú te fuiste oyendo esto. Dios me habló. Mire, hubo, no hace un año, y no fue aquí, fue en uno de los países. Recuerdo que yo estaba deseoso del feedback de una charla que di. Quería saber cómo había caído en el corazón de los hermanos. Y este líder viene a donde mí corriendo, fue el primero. Pastor, qué poderoso estuvo esto. Y yo, bueno, ya por lo menos me está dando el feedback de lo que es. Y yo le digo, pues mira, qué chévere, me alegro mucho, gloria a Dios. Me dices cuál fue, ¿verdad? Esa parte. Amado, cuando él me dice fue sencillamente la introducción. Yo dije una oración al principio que a él lo impactó. ¿Sabe qué fue? Que fue peor el que me compartiera eso que mi pregunta, porque yo dije, ¿y lo demás? ¿Y la hora y pico que yo llevo aquí dando palique? Nosotros somos así. Por eso estoy diciendo, la palabra siempre será efectiva. El resultado va a depender del terreno. Por eso es la necesidad de Dios de que ocurra lo que ocurrió en Saúl, mudarnos el corazón. Por eso en adición dije que ese mudar el corazón no es una vez y ya, tiene que ser algo de continuo en la vida del hombre. Por lo que vamos a explicar ahora. Y que para nosotros está servido porque el profeta así lo dice, que en el tiempo postrero Dios quitaría el corazón de piedra y lo pondría de carne. Así que yo creo que por lo menos hasta ahora usted me ha comprendido, ¿verdad? Y la pregunta sigue en pie, ¿por qué entonces te escondes tras el bagaje? Tú no tienes necesidad de estar escondido, porque por la obra que Dios ha hecho en ti. Vamos a ver. Si la palabra es eficaz, entonces, esto usted tendría que estar de acuerdo conmigo. Si yo siembro diferentes semillas, ¿habrá qué? Diferentes resultados sumados a la diferencia de terreno. Pero se supone que si yo siembro la misma semilla, ocurra un mismo resultado. Claro está, ya di la salvedad del terreno. Pero si ella le gusta hablar de las matas, Nelson. Si yo siembro solo calabaza, no me vengas tú a tratar de decir que van a hacerte, dime, no van a hacer un palo de pepita, de melón. ¿Sí? ¿Se da? No, ¿verdad? Aunque se parezca. Si Dios siembra una semilla, no espere que se dé otra cosa. Se tiene que dar lo que es esa semilla. Si yo siembro varias semillas, entonces tendré diversidad de frutos. Eso está estable, ¿no? ¿Qué es lo único que he dicho? Que lo que pueda hacer la calidad del resultado va a depender del terreno. Si usted va a casa, yo tengo atrás un pedregal y tengo una mata allí de plátano que en su vida da un plátano. Ahí está. Esta mañana la miraba por la ventana y yo decía, adito, sí, adiós. Te tengo abandonado. Mire que lleva años ese plátano ahí. No ha dado nada. Sin embargo, sembré al lado un guineo mafafo. Y eso pare. Ese no es ingrato. ¿Ve? Hay diversidad. Ahora, si yo tuviera un terreno bien bonito, abonado para el plátano, yo aseguro que hace rato yo estuviera comiendo plátano. Ella una vez en ese pedregal me sembró unas calabazas y comimos 2. Ella es buena mano, le gusta todo eso. Así que quizás se identifica con el mensaje. Pero entonces, luego de esas 2 ideas, número 1,
¿Cuál fue la que dije? La palabra siempre será efectiva, el resultado dependerá del terreno. La segunda, la misma semilla al caer en diferentes terrenos, por la calidad, hablando de la calidad, pues dará diferentes resultados. La calidad. Ok, ahí estamos bien. Esta parábola en el capítulo 8 de Lucas, que es la que escogí de todas, del versículo 4 en adelante nos explica, ¿verdad? Y ya usted sabe, dice que el sembrador sale a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino, salud, y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Cuando yo voy del capítulo 5 a ver la interpretación, versículo 12, para que haga una referencia y usted puede entenderlo mejor, dice el versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esa es la primera. Cayó junto al camino. Y usted dirá que eso no es culpa suya. Y yo dije que no se trataba sino de qué. ¿Qué yo dije de qué se trataba esta parábola? De escuchar y de entender. No se trata de buscar culpable por donde cayó. Y lo que el Señor me ministraba, para que lo entienda y me pueda continuar, es que por mucho tiempo estamos diciendo que el problema es donde cayó. Y Dios nos dio esta parábola para que busquemos los lugares donde cae, sino que para que identifiquemos nuestro terreno y lo llevemos al punto de que podamos dar fruto. ¿Entendió eso? O sea, no es mañana de echarle la culpa al que siembra. Es mañana de dejar de resistir el que Dios te mude el corazón. Amén. Interesante es que si usted buscara Marcos 13 y Marcos 4 y Mateo 13, usted se percata de que el texto añade y nos informa de que estas personas, cuando cayó al camino, lo que nos está queriendo decir es que no entendieron. Vamos a ver. Que se fue el amén. Yo voy a Mateo. A Mateo 13, 18. Por ejemplo, en el versículo 19, 13, 19, con alguno que oyere la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esa es la primera, el que fue sembrado, y luego habla del pedregal y luego habla, ¿verdad?, de los otros, los espinos, y hasta que llega al final. Entonces, en vez de yo estar preocupado o poniendo excusas de que al agricultor se le hizo un rotito en el saquito y las semillas cayeron en el camino, yo no voy a estar pendiente a eso. Eso no es lo que Dios quiere que yo le preste atención. Al Señor lo que quiere que preste atención es la interpretación que da Jesús. Y Jesús da una interpretación poderosa. Estos son los que no entienden. No, todavía. Amén. Vamos, sigo. Si es la persona, si usted entiende algo, vamos a hacerlo a la reverse psychology. Si usted logra recibir algo en usted, o sea, usted recibe algo, su entendimiento se abre, usted no deja que nadie le robe eso, porque usted recibió algo. Se le abrieron los ojos, usted explotó y dijo, ¡ay, mira esto, qué bueno! ¿Okay? Normalmente es así. Sea bíblico o no sea bíblico, cualquier cosa a la que usted le prestó atención y lo aprendió, ya nadie se lo arrebata. Si no, corríjame y dígame que nadie olvida correr bicicleta.
Lo dicen todavía. Ya, yo sé como si 20 años que no corro bicicleta. Eso nunca se olvida. Eso nadie te lo pudo arrebatar. Usted sabe su nombre, ¿verdad que sí? Y usted se ha aprendido ciertos números, cierta información. ¿Ah? Usted se ha aprendido una serie de cosas que nadie. ¿Por qué? Porque usted las entendió. Alguien se dedicó a explicárselas para que usted la entienda. Cuando usted no entiende algo, usted sencillamente lo pone a un lado. Entonces Jesús viene a decirte: has dicho que yo tiré la semilla junto al camino y has pretendido hacer ver que las aves te lo roban, pero a la par me dices que soy perfecto. Si soy perfecto, ¿por qué la tiro junto al camino como tú pretendes decirme? Cuando la realidad es que no te has tomado el tiempo a definir que es el mismo terreno. El problema es que no has entendido la palabra y por eso el ave te la roba como roba la del camino. No sé si entendió lo que el Espíritu está diciendo. Vine a decirte que las cuatro semillas a las que se refiere, o los cuatro terrenos a los que se refiere el Señor, son uno mismo. Toda la vida hemos dicho, no, aquí están los de junto al camino. Esos cayeron en el cemento, en la losa, y cayó allí, vino el ave, claro, la vio brillar y se la robó. No, es el mismo. El problema es que no nos hemos dedicado ¿a qué? A decir, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar? Pues lo primero que Dios quiere hablar con la única semilla que no brota. Porque antes de brotar el ave se la roba. Es porque no has entendido la palabra. ¿Por qué la palabra no se ha entendido? Y esta mañana yo aprendí de una manera espectacular de parte del Señor. Te la contaré más tarde. ¿Por qué tú no entiendes la palabra? Va a depender de lo engrosado de tu corazón. Lo engrosado del corazón determinará si soy de los que entiendo o no entiendo la palabra de Dios que se da en las reuniones o en mi casa o por la radio o por la televisión. ¿Qué es engrosado el corazón? Lo que ocupa el corazón. Lo que te ocupa el corazón. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3. Vaya conmigo. Hoy permítame ser como que un poquito más pausado, más maestro. Eso, yo sé que le toca a la jefe casa, pero pues así hoy me lo trazaron. Tengo que estar con el freno puesto. Segunda de Corintios, capítulo 4. ¿Lo tienen? Versículo 3. Miren cómo dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Con eso nada más para yo correr. Si yo cerrara el servicio ahora mismo, con eso nada más el Señor me ministraba que era tiempo de correr. Porque cuando yo estoy diciendo en esta mañana que hay muchos que estamos engrosados en nuestro corazón,
que no estamos entendiendo la palabra. Y Pablo, que no tiene tampoco freno, está diciendo que se supone que a quienes estén cubiertos el evangelio sea al inconverso. Por eso comenzó un mensaje diciéndote: ¿por qué te tienes que esconder tras el bagaje? Tu lugar no es con el inconverso, porque a nosotros se nos ha dado que entendamos la palabra del Señor. Él dice que se pierdan, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó ¿qué? El entendimiento de los incrédulos, para que ¿qué? Para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire lo que el enemigo está tratando de hacer en medio de nosotros al permitirnos engrosar un corazón para llevarnos a no entender una palabra. Y lo único que está provocando es que en nosotros no resplandezca la luz de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué? Déjeme repasar. ¿Por qué yo estoy trayendo este mensaje? Pastor, porque tú eres un regañón. Bueno. Ok, esa te la dejo pasar. Dime otra. Porque tú exiges demasiado. Está bien, también te la voy a dejar pasar. Pero ¿cuál es la verdad? Ay, santo, qué bueno, llegó. Sencillamente porque yo quiero que el cumplimiento que lo que Dios ha dicho se manifieste en la vida de ustedes. Porque la semana pasada yo establecí el principio que para que ese fuego ardiera como en aquellos dos jóvenes de Emaús, usted tiene que Usted tiene que ver la palabra con una actitud diferente. Usted tiene que ver la palabra no como la palabra de Juancho de la esquina, sino como la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que no retorna atrás vacía. Que la iglesia va a tener que centrarse un poco más en lo que está ministrando y lo que está recibiendo para que esa palabra pueda tomar lugar en nuestras vidas y manifestarse. Mi deseo no es tratar de señalarte domingo tras domingo. Mi deseo no es venir a culparte, decir la culpa es tuya o la culpa es mía. No, de eso sería una niñería, eso sería una chiquillada. Aquí el planteamiento es: nos determinamos a crecer identificando por el Espíritu cada detalle que hay que corregir, o nos quedamos en la lalandia. Entonces, para que el fuego arda en tu interior, lo primero que tú tienes que identificar es esa primera semilla que cae junto al camino. Deja de echarle la culpa a las aves. Deja de echarle la culpa al sembrador. Y date cuenta que cuando él la tiró pensando en que tú eres buen terreno. El que decidió ser junto al camino fuiste tú. Tengo que preguntar si quiere: ¿dónde están los Bartimeos? ¿Por qué? Porque Bartimeo mendigó junto al camino. Habemos gente que estamos junto al camino con el terreno, mendigando de parte de Dios. Cuando Dios está esperando que tú hoy te levantes y digas como Bartimeo, que aunque las voces te digan calla, tú grites más duro: Hijo de David, ten misericordia de mí, sácame de donde estoy. Pues ¿qué quieres que te haga? Devuélveme la vista. Y de repente yo le dije: espérate, yo he predicado que es la vista física. Yo he predicado, Señor, mira que yo daño la teología de muchos. Mira, Señor, que tú dices que eso es la vista. Es vista. Es vista. Mas son las cosas del Espíritu, porque Él le dijo que lo seguía ahora no junto al camino, sino en el camino. Algo mucho más profundo pasaba en Bartimeo que sencillamente volver a mirar lo que acostumbraba a ver. Algo se despertó que salió del margen y se puso en la senda.
Entonces hoy Dios está esperando que personas entiendan este mensaje y dejen de acomodarse, dejen de justificarse en que no entendí. Es que yo no entiendo, es que yo no comprendo. Si tú me estás por lo menos escuchando hoy, Dios está esperando que tú seas capaz de confesarle dónde estás y decirle: Señor, entonces el no entender la palabra que se predica es pecado. Perdóname y ayúdame a entender lo que no entiendo. Amén. Sí. Dios nos está diciendo: deja de justificarte. He dicho aquí de mil maneras, la palabra de Dios es simple. Quien la ha complicado es el ser humano. Quien se va a buscar el griego, el arameo y el que se va a buscar 20 ideas somos nosotros los hombres. El quien exige que tengamos teología 1, teología 2 y que tengamos 20 cursos académicos para poder predicar son los hombres. La palabra de Dios es sencilla, pero tienes que comprender que hay un enemigo que no te quiere soltar para que tú lo entiendas, porque él sabe que el día que tú lo entiendes, tu terreno comienza a ser llevado al terreno perfecto de Dios. Él sabe que si tú, cambias tu terreno, comenzará a dar fruto conforme Él desea. Pero nosotros nos hemos quedado diciendo: yo no entiendo. Yo no entiendo. Y es que yo no entiendo. Y es que el pastor grita mucho. Y es que el pastor habla mucho. Y es que la pastora habla mucho. Para no quedarme solo en el bochinche, ¿no? Sí, para no sentirme muy mal. Pues ya me lo estoy hasta creyendo. Es que no, fulano habla, para no decir a más nadie, fulano habla muy rápido, Perencejo grita desde la salida hasta el final, no se calma. Y entonces hemos presentado al Señor unas justificaciones que nos han hecho ser como ese primer terreno junto al camino. Y las aves vienen, como tú tienes la razón, vienen, cogen la semilla y se la lleva. Y quizás ahí iba la semilla de tu sanidad. Y el ave se la llevó. Porque tú no quisiste entender lo que el pastor dijo. Humíllate. Si cuando yo llegué a esta casa yo no entendía la palabra. Cuando yo llegué a esta casa yo no entendía la palabra. El primer día que mi esposa lo dijo los otros días aquí, me enseñó en casa. Ella lo que me enseñó fue básico 101. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el verbo era Dios. Y yo le dije: ¿y cómo es eso? ¿Qué verbo están hablando? Me dice: no trata de un verbo, es lo que significa un verbo. ¿Qué significa un verbo? Ay, si tú supieras que yo soy bruto en español. Sí, porque yo siempre creía que yo iba a tener una secretaria que me iba a hacer todo. Yo no me aprendí las reglas de acentuación, yo no me aprendí las reglas de una oración completa. Ustedes se creen que yo hablo porque yo aprendí, y a mí me lo enseñó el Espíritu Santo, es el que me tiene hablando. Y me da unas palabras que a veces hay gente que dice: ¿de dónde salió ese? Y yo no sé, búscala en el diccionario. Y aparece en el diccionario una palabra así rebuscada. Porque Dios da conforme a la medida que tú le permitas. Entonces recuerdo que ese día ella me está tratando de explicar y yo babeándome al lado. ¿Cómo es eso, Carmen? ¿Qué está diciendo? Que el verbo, la acción, anda. ¿Y cómo tú aprendiste eso? Yo estaba asombrado. Pero esa chispa, eso fue la chispa que provocó que de ahí en adelante yo le dijera: si otros han entendido, yo también tengo que entender. Así que hoy hay una respuesta de parte de Dios a los que no entienden. Y le pido encarecidamente, con el respeto que usted merece, mi deseo es que usted sea bendecido con toda bendición espiritual. Mi deseo es que usted sea prosperado en todo. Mi deseo es que usted sea restaurado en todas sus áreas. Pero usted tiene que comenzar a entender la palabra que sale de este altar. Y la mejor manera es humillándose y diciéndole a Dios: no estoy entendiendo la palabra. No estoy entendiendo la palabra. Vamos al próximo. O no, el otro texto, perdón. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4.
que me quedé en el planteamiento de Pablo a los incrédulos. Y usted me puede decir, pastor, pero eso se lo está diciendo usted. ¿Usted cómo que se lo inventó? Yo, como no me puedo inventar lo que dice la palabra, le tengo una respuesta. De que tenga cuidado, porque a la persona que no entiende, Pablo la llama incrédulo. ¿Ah? Mire cómo se lo dice a Éfeso en esta ocasión, capítulo 4, versículo 17. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor. Ahora le está hablando a la iglesia. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. Ahora es a la iglesia. ¿Alguien tiene duda? No estoy sacándolo de contexto. Se lo están diciendo a la iglesia para comenzar una enseñanza. Te encarezco, te solicito, te pido de favor, deja de caminar en la vanidad de tu mente. Cuando busco la esencia de esa palabra, deja de caminar en las cosas a las que tú le dedicas pensamiento. En otras palabras, a ti te roba el pensamiento, el problema tal. Y ese problema tal, el tiempo que le dedicas es tanto que ha engrosado tu corazón. Cuando viene la palabra de Dios a hablarte, le dedicaste tanto tiempo a esto que no hay espacio para que el corazón reciba la palabra de Dios a tu vida. ¿Alguien entendió? Voy a hablarle al que le entienda, al que quiere aprender hoy. Hay personas que pues siguen mirando sus hojas, sus papeles, sus Biblias. Yo creo que es tiempo de aprender algo. Usted, mientras más le dedique tiempo a las cosas de este mundo, más su corazón se engrosa. Y Pablo lo está diciendo. Andar en la vanidad de los gentiles, en lo que a los gentiles le ocupa el tiempo. ¿Qué le ocupa el tiempo a los gentiles? El trabajo, los chismes, los bochinches, la murmuración, el dime y direte. El dinero, las vacaciones, todo. La injusticia, que aquel me hizo, que aquel me dejó de hacer, que aquel le dieron un aumento, que aquel le dieron, a mí no me dieron el pase que me merecía, a él le dieron un mejor parking que a mí, a él le dieron un mejor escritorio que a mí, que el vecino me hizo, que el vecino me dejó de hacer. Oiga, pasamos la vida en unos dimes y diretes sin entender que sencillamente estamos engrosando nuestro corazón, se está endureciendo el corazón y a la hora de la verdad la palabra no llega y nos las está robando las aves de rapiña. Entonces yo tengo que cambiar. Yo le pido al Señor que hoy podamos ministrar y que usted cambie y diga: yo voy a empezar a darle prioridad a la palabra de Dios en mi vida. Yo voy a empezar a cambiar mi actitud. Yo voy a dejar de engrosar mi corazón. Es más, Señor, hoy tú vas a hacer un cataterismo con mi corazón. Límpiame las venas de mi corazón. Saca todo el colesterol bueno y malo que hay allí. Para que lo entienda, ¿no? Mire, para que usted comprenda lo poderoso de esto, Marco, rapidito. Marco, que lo veo así tan callado que yo digo: Señor, estarán aburridos. Pero no voy a creer esa mentira. Capítulo 3 de Marcos. Esta historia la hemos predicado, pero oiga lo que quiero plantear. Mire qué poderoso. El capítulo 3 de Marcos sencillamente da esta pequeña historia. Y dice: otra vez entró Jesús a la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. ¿Cuál era la prioridad de los fariseos? ¿Cuál era la prioridad de los líderes de Israel? Si Jesús hacía algo o no. Ellos le dedicaban su fuerza y llenaban su corazón y endurecían su corazón buscándole faltas. Entonces Jesús, ¿verdad?, le dice al hombre: levántate y ponte en el medio. Y les pregunta a ellos: ¿es lícito sanar en el día de reposo, hacer bien o hacer mal, salvar vida o quitarla? Y ellos se quedaban callados. ¿Por qué? Porque no estaban endurecidos. ¿Ve? Y Jesús lo dice. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y le extendió y la mano le fue restaurada sana. Ahora, ¿delante de quién están los fariseos? Están delante de Jesús, del mejor maestro que ha pasado por la historia de la humanidad.
Esa gente tuvo acceso mejor que cualquier otra persona. O sea, los fariseos tuvieron el mejor acceso a Jesús que cualquier persona hubiera anhelado. Sin embargo, ellos no cambiaron su corazón. Entonces, no le eche la culpa al predicador. No le eche la culpa al líder que le está enseñando. Cambie la manera de pensar y diga, espérate, déjame cambiar, Señor, me tengo que humillar porque tú me estás hablando y yo no estoy entendiendo. Yo me estoy yendo de cada servicio igual que como entré. Es tiempo que yo cambie, yo tengo que cambiar. Yo siempre he pensado que venía algo, que tenía que suceder algo y no me percataba que soy yo el que tengo que renunciar a mi vieja manera de vivir. ¿Y cuál es tu vieja manera de vivir? Siempre estás en la vanagloria, dándole peso a otras cosas en la vida. ¿Qué estaban ocupados los fariseos? En las leyes y su cumplimiento en vez de la presencia. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos al próximo. Dice el próximo, y lo puede buscar en Lucas o en donde sea, que habla ahora sobre piedra, ¿verdad? En un pedregal. Y que la semilla cayó ahora en un pedregal. Volvemos al planteamiento. No se trata de un terreno nuevo. Es el mismo terreno junto al camino. Va a depender entonces de cómo yo lo cuido o yo lo tengo. En esta ocasión, en el pedregal, nota importante es que sí brota. En junto al camino no brotó nada. La semilla, como cayó, murió. En esta ocasión, Jesucristo hablando, Lucas capítulo 8, versículo 4, los próximos versículos, si usted quiere, ¿verdad? Para continuar con el planteamiento y leyendo correctamente. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Versículo 13 dice, las de sobre la piedra son las que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Sobre piedra. La Biblia dice que no nos ha dado prueba el Señor que no podamos ¿qué? Sobrellevar. Y juntamente con la prueba nos da la salida. Hay personas que se atreven a decir que el problema está en lo pesado de la prueba. Fuera de la palabra. Fuera de la palabra. Eso no es correcto. No se puede decir así. Quiere decir que es otro el problema. No es la prueba. Porque la prueba, la palabra es poderosa. No viene con defecto. La palabra trae la intención del que la sembró. La prueba que te viene días después, la Biblia te dice que no es sino la correcta, porque Dios nos va a dar más peso del que tú puedas llevar en esa situación que estás. Entonces, ¿dónde está el problema? Porque dice que la palabra, dice que la semilla brota, pero rápidamente se seca, se quema. ¿Por qué? Porque la raíz no logra encontrar mucha tierra. ¿Para qué? Para escalvar la humedad que pueda haber en ellas. Entonces, ¿dónde está el problema? Si dije al principio o en la primera que el problema está en no entender la palabra, ¿cuál será ahora el problema en mi vida? El peso que le damos a las situaciones. Vamos a ver. Vamos a la palabra. Vamos a mismo en 2 de Corintios, que ahorita estábamos cerquita, caramba. 2 de Corintios capítulo 4 de nuevo. Vaya allí. Quiero tocar otro texto. Cuando usted ve los de la piedra, son las personas que se convierten y usted no las vuelve a ver más. Termina un servicio y dicen, wow, qué tremendo, me sentí bien, pero de repente ya no vuelven a la iglesia. Porque aunque la reciben con alegría, con gozo, no duran mucho. ¿Por qué? Porque la aflicción rápido los quebranta. 2 de Corintios capítulo 4, usted llegó, yo también estoy llegando. El versículo 17, ya usted lo conoce. Quiero establecer algo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Verdad que eso lo dice ahí? Usted lo tiene. Y ya lo hemos dicho bastante en este día. Ahora,
Una vez yo establezco eso de nuevo, capítulo 10 del Primera de Corintios, vaya allá. Primera de Corintios, capítulo 10. Esta también ya usted la conoce, le hemos dicho. Así que si, versículo 12, perdón, que no se lo dije. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, ¿qué dice? El que piense estar firme, mire que no caiga. Versículo 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué? Soportar. Los dos textos ya yo los toqué. Usted dice, pastor, yo quiero que usted los vea, usted los subraye. Si usted no es creyente, si usted tiene por primera vez una Biblia, mire, pinte estos o subrayelos, anótelos. Pero quería llegar a esa palabra final, soportar. Quiero que escuches la palabra soportar. Y entonces, da el saltito conmigo a Santiago. Es como un estudio y el reloj corre, pero yo le prometo que no nos vamos a extender. Santiago capítulo 4, que es importante que usted aprenda lo que es tener un buen terreno. De nada sirve que llore por ti, se acabó, que el mensaje de la semana pasada haya sido bonito. Santiago capítulo 4. Dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Verdad que sí lo dice? Evangelio de Juan, el capítulo 8. Usted se encuentra esos versículos por allá por los finales, 60 y pico, no 30 y pico. No me acuerdo bien. Pero sí la Biblia dice que conocerás la verdad y la verdad libre. Conocerás a Cristo y Cristo te hará libre. Él es la verdad. Entonces, cuando usted la palabra se le abre a su entendimiento, usted logra vivir la verdad que esa palabra trae. En el capítulo 4 de Santiago, el versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando yo me puse a estudiar esta segunda, el pedregal, me percaté, oye, que si es la aflicción lo que me quema, qué rápido nos rendimos. ¿A la hora de qué? A la hora de vernos en la aflicción. Qué rápido cedemos. Qué rápido, oiga, dejamos de resistir. Dice, habiendo esperado un poco. El profeta Isaías dice, habiendo esperado un poquito más. Si me voy a la historia de un Josué conquistando Jericó, qué triste hubiera sido que el último día, en vez de dar las 7 vueltas, hubieran ido para la casa porque estaban cansados. Quizás a las últimas, eran 3 en total. Imagínense a la vuelta 12, cuando lo que queda es una, para que las murallas caigan, que yo decida rendirme. ¿Sabe lo que el Señor quiere decirle a aquellos que se consideran pedregales? Aprende a resistir un poquito más. Aprende a resistir un poquito más. Aprende a resistir un poquito más. Pastor, ¿cómo resisto un poquito más? Sométete más a la palabra. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Hay que resistir un poquito más. Si usted se ve en la encrucijada, si hoy usted recibe este mensaje y se ve en el pedregal y ya no lo está segregando en diferentes terrenos, sino que ve en uno, usted se convierte en un pedregal cuando en medio de la oposición, de la aflicción y del quebranto que vive, usted retrocede. Si usted retrocede, usted está viviendo en el pedregal. Dios te dice hoy, permanece un poquito más. Permanece un poquito más. Permanece un poquito más. No te quites, no te rinda, no renuncie, no retroceda, un poquito más. Y si quiere le cito la palabra, dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que ¿qué? Los que avanzamos.
Cuando pongas la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Somos de los que tenemos que permanecer. Usted no quiere ser un pedregal. Usted tiene que resistir ahí. Porque la prueba no lo va a vencer. Porque Dios te dice hoy que la prueba está hecha a tu medida. Y que con la prueba hay una salida. Permanece donde estás. Gente que ha tomado la decisión de involucrarse, de repente ven la aflicción a sus vidas y dicen, ve, por eso es que yo no me involucro en la iglesia. Por eso es que yo voy y vengo de la iglesia. Me gozo con los mensajes y ya. No seas pedregal. Decídete hoy permanecer en medio de la prueba, porque Dios te dará la salida. Entonces la primera que es que no entiende. Decídete a entender, humíllate, ríndete, empieza a renunciar a los pensamientos humanos, empieza a cambiar tu estilo de dedicarle, mire, que te levantes adorando a Dios. Lo segundo, entonces, voy a resistir. Mire lo que dice Pedro. Pedro también opina al respecto. Primera de Pedro, capítulo 5, rapidito. Ya me quedan 2, 1 y 2. Primera de Pedro, mírelo, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 6 de en adelante. Mire cómo dice, qué hermoso. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aleluya, permanece sobre las piedras. Es que no me gusta, permanece sobre las piedras, porque Él vendrá y te va a honrar. Dice, echando, ¿qué es lo que Dios te manda a hacer? A cargar, no, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa ya mismo la volvemos a ver cuando nos toque la próxima, pero nada, ahí la tiene ya. El versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Al cual qué? ¿Qué dice ahí? ¿Al cual qué? ¿Qué te manda Dios? ¿Cómo se cambia tu terreno? Resistiendo. ¿Cómo cambio el primer terreno? Entendiendo. ¿Cómo cambio el segundo terreno y lo convierto en tierra fértil? Resistiendo. ¿Lo entiende? Sí, pastor, lo entendemos. Qué bueno. Vamos a la próxima, en Tres Pinos. En Tres Pinos. Habla de la aflicción, habla de la ansiedad. Dice la escritura, volviendo a Lucas, y si quiere ponga un papelito aquí en este de Pedro, porque ahora es que lo vendríamos a ver formalmente. Pero nada, tranquilo, que ya usted lo leyó y lo pintó. Pero volviendo a Lucas, al capítulo 8 donde estamos, dice, otra cayó ¿en dónde? Entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella, ¿la qué? La ahogaron. Esta tercera semilla brota también. Esta tercera semilla logra germinar. Amén. Logra salir. La primera nunca vio la vida. La segunda la vio y se secó por no resistir. Y la tercera ve la vida, pero los espinos la ahogan. ¿Qué son los espinos? La que cayó en espinos, entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Anda, estos son los que se afanan. Estos son los que andan preocupados por lo que no tienen que preocuparse. ¿Y qué dice la Biblia? Buscad el reino de Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán
añadidas. Entonces usted puede pensar, o alguien aquí me diga, pastor, toda la vida me han dicho eso y yo pienso que son caprichos de los pastores. No es capricho de un pastor, no es que alguien te quiere hacer la vida de cuadrito, es que Dios desea que tú lleves fruto, porque el árbol que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Entonces la única manera que tú llevas fruto es poniendo las cosas en el orden correcto. Ahí dice que si me envuelvo en los afanes, no llevo fruto. Pero si me envuelvo en el orden correcto, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces yo daré fruto. Quien cambia el terreno eres tú. Quien cambia el terreno es usted, amado. Deje de echarle la culpa a los demás. Deje de culpar al vecino, al amigo. Deje de culpar al líder. Deje de estar culpando a la iglesia, a las instituciones, el gobierno. El que cambia su terreno es usted. Usted es el que decide de dejar estar junto al camino. Usted es el que decide dejar de ser piedra. Usted es el que decide si los espinos le ahogan o no. Sencillamente tomando una determinación. La primera, Señor, yo quiero entender. La segunda, voy a resistir. La tercera, los afanes, lo acabamos de leer en Primera de Pedro. ¿Verdad que lo leímos hace un rato? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Dios quiere que tú eches la ansiedad sobre Él. No te dejes corromper, porque el norte de un creyente es dar fruto. En nuestra relación Dios no espera dones. Los dones se manifiestan cuando Dios quiere manifestarlos. Y Dios puede manifestar dones en la actitud que tú quieras. Oye, puedes estar en pecado y ver cómo Dios te usa y te vas a pasmar. Porque Dios es así, Él es soberano. Y para alcanzar una vida usa el que quiera. Sin embargo, cuando hablamos de fruto, tienen que haber condiciones específicas. Tiene que haber tierra fértil, tiene que haber algo que denote un fruto y que glorifique al Señor. Y eso es lo que Dios está tratando con nosotros. Si en verdad hemos resucitado con Cristo y hemos experimentado la resurrección, debería de sucedernos como Emaús, que la palabra de Dios arda en nosotros. Si hemos resucitado con Cristo, se supone que entonces estemos buscando las cosas de arriba, donde nuestra vida está sentada con Cristo en Dios. Se supone que yo esté viéndola desde la perspectiva correcta. Y para permanecer donde Dios me ubica, tengo que entender, resistir y tengo que echar mi ansiedad sobre Él. Si yo no hago eso, no te vistas que no vas. Es triste. El orden, repito, es importante. El orden aquí es importante. ¿A qué tú le das prioridad? La buena tierra, yo creo que usted ya lo entiende bastante. Ya lo vimos con el profeta. ¿Qué vimos con el profeta? Quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne. Dios es el que va a poner el de carne, que va a ser tierra fértil. Pero ¿qué va a tratar de hacer el enemigo? Endurecerlo. ¿Qué va a tratar de hacer el enemigo? Que crezca el abrojo, el espino. ¿Qué va a tratar de hacer el enemigo? Que la semilla caiga junto al camino. Pero hoy tú tomas la decisión de cambiar. Deja de estar culpando y comienza a entender que la tierra fértil eres tú y que sobre ti hay algo que Dios quiere hacer para que lleves fruto, para que lleves más fruto, para que el Hijo sea glorificado en ti. Bendito sea el Señor. Pues entonces, cuando tú veas los espinos que te quieren ahogar, tú sigues viendo la tierra fértil. Alguien que lo escuche. Aunque tú veas los espinos que te vienen a ahogar, tú sigues viendo tierra fértil. Los espinos crecen, pero tú sigues viendo tierra fértil. ¿Qué va a pasar? Que de repente la mano de Dios se va a meter y va a arrancar lo que te ahoga y va a arrancar lo que te perturba, porque dice que Él es el labrador, ¿verdad que sí? Y Él viene a podar y Él viene a que tú des más fruto. Cuando Él esté deshiervando, cuando Él esté dándole forma al arbolito, aquello que perturba será arrancado del medio. Mientras tanto resiste, resiste, resiste. Esta mañana, y yo estoy por terminar, ya lo que acabo de mencionar en Juan capítulo 15, usted sabe que la Biblia dice que el Señor, ¿verdad? Quiere que llevemos fruto y mucho más para que lo glorifiquemos a Él.
y que Él viene y nos poda. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, mi Padre es el labrador. Mi Padre viene a podar para que llevemos más fruto. Esta mañana, en un momento a solas con el Señor, me sucedió lo siguiente. Una canción bastante viejita que pedí que me la cantaran unos segundos más. Ya mismo. Yo estoy escuchando esta canción de Lourdes Toledo, creo que es. Quiero despertar adorándote. Y cuando yo escuché eso, o sea, cuando estoy escuchando la canción, me hice 1000 pedazos y uno más. Me destrozó. Se supone que así seamos los niños en Jesucristo. Que nos levantemos con deseos de cantar. Que nos levantemos con deseos de adorar. Cuando vamos creciendo, los afanes de este mundo, las responsabilidades de este mundo nos llevan a levantarnos con otras preocupaciones que a veces incluso no nos dejaron dormir. O sea que hay veces que usted no duerme. Por ende usted no puede levantarse adorando. Porque usted nunca durmió. Y no durmió por los afanes. Y yo estaba allí, como le dije, me rompió en 1 y 1000 pedazos. Y le decía, Señor, perdóname. Porque estoy dejando engrosar mi corazón. Estoy dejando engrosar mi corazón. Estoy prestándole atención a cosas que me están robando tu alegría. Estoy tratando de resolver con mis fuerzas asuntos que no me tocan a mí resolverlos. Yo quiero despertar adorándote. Se ha dado un fenómeno que es totalmente fuera de orden, ilegal, y yo he querido con mis fuerzas y he permitido que mi corazón le dedique tanto tiempo que se engrosó. Y yo le decía, Señor, ¿cómo voy a predicar con mi corazón de la manera que voy a decir que no debe de estar? Y en medio de las lágrimas veía a un Dios quitando un corazón de piedra y poniendo un corazón de carne una vez más. No es una sola vez, le dije yo a usted al principio. Dios tiene que mudarnos continuamente el corazón, porque mientras estemos en esta tierra, las injusticias y las cosas fuera de lugar van a ser la orden del día. Usted siempre va a encontrar algo que va a querer robarle su paz, su gozo, su contentamiento, algo en que ocupar su mente. Y el creyente no puede vivir esclavo de eso. ¿Por qué? Porque cuando Dios venga a hablarme, no puedo prestarle atención. Es mi deseo que usted experimente lo mismo. No es un deseo de venir a señalarle a usted por señalarle. Mi idea no es pretender a decirle a usted que esté mal o esté bien. Es decirle que hay un Dios real, que hay un Dios genuino, que cuando usted lo mira y usted clama a Él responde. Y esta mañana yo experimenté a un Dios que me arrancó la grosura del corazón. Me arrancó lo que ocupaba mi mente para que yo lo pudiera escuchar. Dos cosas me ha enseñado y le voy a hacer en extremo sincero. Y aún quedará en récords. Ante lo difícil que pueda ser nuestras madrugadas, y esto pues mi respeto para mi hermana más que a mí, con lo que pueda hacer las piernas de mi mamá. El Señor me decía, no te dejes engrosar tu corazón e intercede por la sanidad. Date cuenta que hay un enemigo que te está robando. El que hables una palabra a la vida de ella cuando la estén tocando en la clínica. El viernes, cuando eso ocurre, me sigo parando en el mismo sitio, sigo siendo el mismo. Pero un corazón que es cambiado rompe a hablar palabra de Dios. Sigo siendo el mismo, no he cambiado. Pero mi corazón comenzó a orar. Dale sabiduría. Dale entendimiento. Dale la victoria. Yo dije, oye, lo que es dejarse engrosar el corazón. Esta mañana
el Señor ministró otra cosa a mi vida. Interesante es que luego de 20 años ha surgido una iglesia al lado de mi casa. Y Dios no me llama a entenderlo, pero me engrosó el corazón. Y en la administración Dios me dice: es mía la batalla. Dame gracias porque pudo haber sido una casa que te pusiera todo el día la música esa chabacana, no del rap, no, lo nuevo ahora, del trap. Dame gracias porque en el escenario que te presento, esto es lo que pudieras estar escuchando todos los días. Nos rompen, nos hacen nuevos. Oiga, pero vale la pena experimentar la libertad de Jesucristo. Me desnudo ante usted para que entiendas que es tiempo que dejes de engrosar tu corazón con pequeñeces en la vida y aprendamos a verlas desde esa lupa de Dios. Piénselo. Yo me disfruté el regaño. Sí. Aprendí que era un regaño porque le dije el otro día: mira, esto es un consejo, no, eso es un macetazo. Y yo, bueno, pues si tú lo llamas macetazo, a mí también me lo dieron, pero me lo disfruté. Yo voy a comenzar a ver las cosas diferentes. Yo quiero que mi terreno sea fértil en todo. Yo quiero que mi terreno sea fértil en todo. Y ahora que vamos a tomar la Santa Cena, más todavía. Humíllese delante del Señor y Dios lo levantará. Cambie su perspectiva. Cambie su perspectiva. Comience a ver las cosas como son en el Señor, no como el mundo te los ha presentado. Renuncia a ese corazón engrosado. Renuncia a ese corazón endurecido y pídele a Dios hoy: quítame el corazón de piedra y ponme un corazón de carne, porque Dios no te está preguntando si es correcto o no es correcto que lo tengas así. Dios no te está diciendo quién tuvo la culpa de endurecerlo. Dios no te está preguntando a quién le pasa factura. Dios te está diciendo: oye, los voy a traer a todos, los limpiaré con agua y pondré un corazón nuevo, quitando el corazón de piedra. Dios te da la oportunidad hoy de experimentar algo que este predicador acaba de experimentar tan cerca como esta mañana. Pasado esto, y yo termino. En el capítulo 8, ya terminando por allá el versículo 18, ya terminando la parábola, Jesucristo te da la receta final o el punto final. Y Jesucristo dice: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Qué poderoso es mi Señor, que luego que habla de una parábola sobre el terreno, sobre lo que significa escuchar, oír, luego que me da este banquete sobre lo que es escuchar, me dice: ahora termino con este pequeño puntito, mi amor. Mira cómo oyes. Yo quiero desmenuzarlo a lo puertorriqueño con arroz y habichuela. Mira a lo que le vas a prestar atención de ahora en adelante.
Mira lo que vas a permitir que ocupe las primeras rayas de tu corazón, de tu mente, los primeros pensamientos. Porque te digo algo, al que tiene, más le será dado. Y uno dice, riqueza, no, entendimiento, conocimiento, experiencia, madurez. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. ¿Por qué? Porque seguirá endureciéndose. ¿Alguien lo entendió? Si no, queremos volver. No se trata de riqueza, no se trata de poder. Es que la persona que se endurece y no detiene el endurecimiento es algo que no termina y sigue, y sigue, sigue creciendo. Este es un testimonio, y yo dije que terminé, pero quiero que lo oiga. X persona, esto es verídico, sin nombre y sin apellido, como acostumbro a hacer. Nada de nombre y nada de mi oficina, pero esto lo traté yo, esto lo viví yo, lo experimenté yo. Se enojó con el primero, se enojó con el segundo, hermanos de la fe, se enojó con el tercer hermano de la fe, se enojó con el cuarto hermano de la fe. Era algo que carcome, es como la raíz de amargura que crece y crece. Oiga, terminó enojándose con el pastorado, terminó enojándose con la familia, votó a los hijos, terminó divorciándose. Y la inestabilidad del engrosamiento de ese corazón está al punto de que no permanece en una iglesia por mucho tiempo. Si usted me permite, esas son las cosas que yo quiero evitar sobre usted. Que usted tenga la capacidad de que si se enoja con alguien, usted no le dé espacio a enojarse con el segundo y usted destruya la mentira con el primero. Que usted, por pensar que tiene la razón, no amargue su existencia en los restos de día que le puedan quedar y pueda vivir en paz, en armonía con su familia, entiéndase, esposo, hijos, los que tenga. Y si eso no es bueno, entonces, pues disculpe a Dios por haberlo traído a esta iglesia donde esto se enseña. Porque se supone que estamos aquí para ser mejores creyentes cada día y no seguir saliendo del mismo sitio diciendo, es que yo no entiendo, es que yo no sé, es que yo solo estoy aquí y entro y salgo y sigo igual. Estás mal hace tiempo. El enemigo te ha ganado ventaja y se supone que tú decidas cambiar. Donde tú estás en esta mañana, yo te invito a decirle a Dios, perdóname por haber ignorado tu palabra todo este tiempo. Yo necesito que renueves el espíritu de mi mente. Yo quiero que tú me quites el corazón gordo endurecido de piedra y pongas uno nuevo uno nuevo de carne lleno de tu Espíritu Santo. Dios lo hace. Porque Dios lo hizo conmigo esta mañana. Dios lo hizo el viernes en la clínica y Dios lo hizo hoy. Dios es bueno. Yo no soy mejor que usted, pero yo lo único que quiero es adorar al Señor. Así que yo le pedí a adoración un momentito si me cantaran esta canción para orar, para pasar a, ¿verdad?, la dinámica de la Santa Cena con ella misma. Quizás ellos también tuvieran otra, pero me gustaría empezar con esta. Yo quiero que hoy usted se escudriñe en el corazón. Yo quiero que usted realmente se escudriñe y diga, oye Señor, realmente yo me estaré levantando adorándote. ¿Será en la mañana lo que ocupa mi mente una alabanza, una acción de gracias? ¿O lo que ocupa mi mente en la mañana es la enfermedad, es la contrariedad, es el abuso, es la falta de respeto, son las injusticias? ¿Qué ocupa mi lugar cuando yo me levanto en la mañana? Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Mi boca estaba cerrada, pudiendo hablar sanidad. Mi boca estaba molesta, pudiendo dar gracias a Dios que pelea por mí. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. Pero me he propuesto una cosa: no engordar más mi corazón. No engrosarlo. No engrosarlo. Hoy tomo la palabra de Dios. Hoy voy a tomar la palabra, que es la mejor simvastatina que hay.
¿Sabe con lo que estoy diciendo? ¿Verdad que sí? Es el mejor Lipitor que usted puede tomar. Hoy se va la porquería del corazón. Hoy Dios pone corazones nuevos y yo lo creo aquí. Yo lo creo, hermano. Pídale un corazón nuevo al Señor. Y que sea Dios confirmándole esta palabra al corazón. Fue un estudio, no fue una prédica, lo sé. Fue más un estudio, fue un poco complicado, a veces, pero creo que Dios te puede hacer entender lo que tú tienes, porque te haré entender el camino por el cual debes de andar. Así que pidámosle a Dios, Señor, corazones nuevos para una iglesia. Ahora que nos vamos a sentar a la mesa a tomar estos símbolos, yo te pido que tú nos pongas corazones nuevos en el corazón. Queremos levantar adorándote. Queremos levantarnos adorándote. Queremos levantar adorándote. No queremos continuar con nuestros dimes y diretes, engrosando nuestro corazón y justificándonos. Hoy renunciamos a estar junto al camino. Hoy renunciamos al pedregal. Hoy renunciamos a los abrojos, a lo que puedan ser los espinos. Hoy queremos tierra fértil en nuestra vida. Vamos a cantar al Señor mientras aquí al frente los hermanos oran. O donde tú estás puedes orar. Allá arriba en el mezanín usted puede orar. Lo importante es que ministre al Señor. Acércate al Señor. Siento tu presencia que me toca el alma. Yo creo que sí. Llegas a mi vida y me invade tu calma. Yo creo que sí, que Dios invade hoy. Tu dulzura alegra. Únete toda conmigo. mi existencia. Únete. Yo la canté esta mañana. Y me libertas de mi iniquidad. Es una oración de confesión, una canción que confiesa. Consagrarme a ti es todo lo que anhelo. Y ser en tus manos un fiel instrumento. Dila, mira la pantalla y cántala. Con tu amor perfecto y das vida a mi vida. Y hoy siento libertad, siento libertad. Quiero despertar adorándote. Quiero caminar adorándote. Pude conocer tu verdad, me hizo libre, me hizo libre. Quiero despertar adorándote. Quiero caminar adorándote. Pude conocer tu verdad, me hizo libre, me hizo libre. Libre para adorarte. Siento tu presencia que me toca el alma. Llegas a mi vida y me invade tu calma. Tu dulzura alegra toda mi